Bienvenidos a Noche de Brujas, amigos del misterio, un programa dirigido y presentado por Tony Bauza, sanitario, experto en hipnosis clínica e investigador de campo de lo paranormal. Acompañando en los mandos, contamos con la bruja blanca y terapeuta psicofísica Carol Senders. Esta emisión se retransmite por Radio Televisión Baleares España, canal YouTube 3 en 1 Productions y RAC Mallorca 89.2 FM. Empezamos. Muy buenas noches, amigos, una nueva edición de Noche de Brujas. Este programa se retransmite a través de Radio Televisión Baleares España, RAC Mallorca 89.2 FM y 3 en 1 Productions. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente todos, de alguna manera, tenemos una gran curiosidad por saber qué hay más allá de la muerte. Algunos han tenido la experiencia de vivir en ese límite, en el momento en que se para el corazón o hay una enfermedad muy grave que lleva al cuerpo a que tenga una experiencia en la que algunos ven un túnel, otros se reencuentran con seres queridos, algunos incluso con los iconos de sus religiones. ¿Qué decir de aquellos que se ven por encima y comprueban lo que está pasando a su alrededor? Es una experiencia realmente transformadora y para ello estoy acompañado, primero, de Carolina Senders, mi copiloto. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas todos. Depende de en qué parte del mundo nos estén escuchando. Y, cómo no, de Ginés Garrido, que además de ser una persona que tiene un largo recorrido en su vida, es terapeuta también, ha tenido una experiencia cercana a la muerte y no hace mucho. ¿No es así? Es así. Dinos, ¿podrías explicarnos, tal y como ha transcurrido, qué lo provocó y qué pasó? Bueno, el día 30 de noviembre del 2020 tuve un dolor muy fuerte en la zona de la vesícula biliar y curiosamente yo empleo para ello un producto homeopático que justamente se lo había cedido a una chica que coincidió conmigo y yo siempre llevo en el bolso este producto, se llama Spascupler. Y me quedé sin él. Y entonces, como mi nieto trabaja en medicina de urgencia, trabajaba en Roger, decidí acercarme allí. Yo me estaba haciendo un trabajo para eliminar una piedra que había en la vesícula biliar. Se ve que en ese trabajo se quedó encasquillada y entonces yo lo que buscaba es que se calmase el dolor y expulsarla por sus propios medios. Entonces me visitaron un médico internista y me dijo que eso había que sacar el día primero. Por tanto, como estábamos en el momento de los CPR, de PCRs, entonces se me hizo una y está claro, fue negativa y por tanto decidieron intervenirme el día primero con un método que se llama CPR. No PCR, CPR, que te instalan un tubo y te hace un barrido. Te anestesian y te hacen un barrido. Y entonces, algunas fuerzas, algo me decía que no tenía que entrar ahí. Y yo no firmé el documento. Y oí una voz que decía, vamos a trabajar, pero este señor no ha firmado el documento. Oí esa voz. Y después de esa voz ya no oí nada. Y entonces se debieron pasar de anestesia a una mala praxis y en el barrido me provocaron una pancreatitis aguda. Eso trajo una paralización intestinal, una paralización renal y hepática. Y nada, yo no me di cuenta, estaba pues en otro mundo, parece ser. El tercer día me sentí, se me declaró y me dijo que era el apóstol Felipe, sanador, y que estaba ahí para ayudarme. Y que no era el momento mío de marchar. Tanto fue que me explicó de que cuando saliese recibiría una llamada de una persona
para que ayudase a su esposa. Bueno, yo seguía mi rumbo. Sí quiero aclarar una cosa sobre el túnel. El túnel es el útero. Qué maravilla. Quiero decir que toda persona cuando muere vuelve al útero de su madre en que no esté terrenalmente, sino por su vibración y su energía regresa al jara de la vida para si se va a reencarnar o no se va a reencarnar. Y me dijo esto. Y de paso también me dice que voy a seguir haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, yo estoy empeñado en demostrar que la oncología no tiene cabida y además que la esclerosis múltiple es curativa, que el ELA es curativo y estoy trabajando muchísimo. Y al final me dice, bueno, además lo vas a comunicar a ciertas personas para que vean que ha habido una relación conmigo. Y me dice, habrá un volcán en Canarias y tú tendrás que hacer un trabajo. Y a los 85 días se parará. Y tienes que hacer un trabajo muy especial. Bien. Yo seguía en mi estado. Según mi hija, se ve que en esos momentos estaba muy inquieto por lo que estaba pasando, pero bueno, yo no me enteraba de nada. Pero sí que veía porque yo me encontré como si fuese el Monte de los Olivos, una zona que estaba llena de olivos, había algarrobos, y allí fue donde yo me encontré con él, que llevaba una túnica marrón, no llevaba una túnica blanca, y no estaba rodeado de luces ni de todo esto. Y me habló. Y esto sí que me acuerdo que me dijo, te voy a hablar en castellano porque si te hablo en arameo no me vas a poder escuchar. Dice, y cuando finaliza dice, tienes una serie de personas que les vas a decir lo del volcán, porque haya personas que sepan que eso es una realidad. Llegamos al día 5 y entonces era curioso, mi esposa hacía 27 años que había fallecido en la misma planta y en la misma clínica que yo estaba ingresado. Entonces sí que la vi perfectamente, muy dulce, no como yo la había conocido, con su sonrisa, llevaba como una túnica blanca, aquí sí que no llevaba el vestido que yo recordaba, y me dijo que no era momento, que yo estaba pasando por ese momento porque tenía que tener unas ciertas reflexiones y que además iba a salir con mucho poder. Poder para sanar, no para hacer daño a nadie. Del bueno. Y me habló pues de lo que ella me había hablado en el año 95. Una noche ella me habló del maitake. Fue curioso. Y empecé a investigar, curiosamente, el maitake. Y es un hongo, es el hongo de la vida. Y entonces me recordó que como me habían producido una mala praxis, que debía tomar maitake a tope. Que con esto, y además tendría la esencia de varios médicos que yo había colaborado con ellos y ellos conmigo, que se pondrían en marcha esos métodos. Y me dijo que estaba muy, muy orgullosa, que no había podido verlos terrenalmente, pero en otra dimensión veía a sus nietos. Veía a Máximo y veía a Carlos, y que estaba contentísima de ver que se dedicase a la medicina. Y que yo tenía que seguir, sobre todo, investigando el maitake. Lo tenía que seguir investigando. Y otro que me lo recordó ella, que era la cola de pavo,
que sería muy importante, sobre todo para los tumores. Me dijo, destierra la palabra cáncer y habla de tumores posiblemente con malignidad o benignidad. Y ya no recuerdo nada más, se me fue. Y sí que recuerdo que el 6º día yo me caí de la cama. No sé si salí volando, si salí, pero me caí de la cama. Y mi compañera se da cuenta que me he caído de la cama y llamó y tuvieron que colocarme. Y la idea era de meterme en cuidados intensivos. Pero ella me dijo que estaba influenciando sobre todo al nieto, porque si entraba en cuidados intensivos posiblemente no saldría. Entonces, que valía más que estuviese, además, con la serenidad tranquila. Bien. Y luego ya empecé a reaccionar, empezó a funcionar el intestino, empezó a funcionar, empecé a tirar pedos, que era lo que necesitaba, tirar pedos. Empecé a orinar y tanto iba orinando que me tuvieron que quitar la sonda porque la estuve llenando casi todo el día. Y mi idea era sobre el 8º, 9º día o 10º, ya me sentí y ya quería marcharme. Y yo le decía a mi hija, a mi nieto, a mi pareja que me quería marchar. Y ella, me acuerdo que le dijo a mi nieto, tu abuelo cuando se despierte verás que pide serrapectasa, que es una enzima proteólica, es una maravilla, es una salvadora del mundo, sobre todo con las vacunas actuales. Y a partir de ahí, pues, los médicos que me llevaron, que no los voy a nombrar porque en su momento justo yo actuaré, el cirujano perdió el sentido común, no apareció hasta los 10 días. Cuando apareció me dijo quién era y le dije que no quería que ni me tocase. El internista también apareció y entonces, al ver mi negativa con ellos, apareció un ángel y apareció una señora y acepté que ella me equilibrase. Y le dije que quería marchar. Y me dice, no puedes porque de paso has cogido el virus curioso de quirófano. Por favor. Y bueno, y al día 20 de diciembre fue cuando salí. El día 25 es mi cumpleaños y fue cuando salí. Y fue muy curioso porque, y hasta claro, salí que no podía andar, quedé paralizado. Podía andar, pero sujetado. Estuve hasta el mes de marzo que empecé ya a desarrollar mi musculatura, adelgacé 23 kilos. Está claro, pierdes mucha musculatura y pierdes fuerza. ¿Cuántos días llevaste internado entonces? ¿Cuántos días fueron que estuviste internado? 20 días. 20 días, hasta que se ve que en una de las analíticas vieron que ya había desaparecido. Y me recuerdo que le dije, ¿y no me vais a hacer no un electro, sino una cardiografía exacta para ver? Porque si hay virus, yo tenía muy claro que podía producir una pericarditis o una miocarditis. Me dijo, no. Bueno, me dan el alta y me quedo impresionado. Me dan el alta con omeprazol. Todo lo contrario para la pancreatitis. Claro. Ahí descubro que de verdad la medicina ha perdido mucho los papeles, la sensibilidad, el sentido común, la conciencia. Bueno, yo era un afortunado porque sabía muchas cosas y además recurrí a estas cosas. Y lo que es curioso, y que esto no lo he traducido, es cuando el día 18 de enero me visitó el internista y yo iba preparado y le pregunto qué explicación me puede dar a lo que ha pasado.
Y me dice, usted tiene que dar gracias a Dios que está hoy aquí, porque si hubiese tenido una hemorragia, no estaría aquí. Cogí, pegué un golpe en la mesa y le dije, usted es un incapacitado. Usted no tiene derecho a estar de médico, Bien. porque no tiene ni humanidad. Y además no sabe recetar, porque me dio omeprazol, todo lo contrario de una pancreatitis. Entonces, al salir me encontré con la doctora y vio que yo iba muy enfurecido y me hizo entrar y me dijo, no voy a hablar, no voy a hacer un escándalo, digo, pero si alguien me va a ver, vas a ser tú, pero dependo de otras cosas. Y entonces ya mis amigos, el doctor Villarrubia, Otero, Manuela, yo le había salvado un ojo, exactamente. A Villarrubia había trabajado un problema de pulmón de su padre, que es una eminencia en medicina. Y dio la casualidad que todas estas personas habían tenido un contacto conmigo, de la cual yo había desarrollado mucho mi energía con ellos. Ha habido mucha gente, de todas formas, yo lo que he contado es un 1%. Yo estoy ahora escribiendo un libro que será un impacto a nivel mundial, porque hay personas, todas están certificando lo que pasó en su momento justo. Porque he hecho una serie de milagros. Y estos milagros quiero que ellos lo reconozcan. Ellos, no yo no, sino que ellos. Y bueno, en la época que yo decidí dejar el mundo, yo profesionalmente estaba a un nivel altísimo, porque era un personaje público, había escrito 3 libros del mundo de la moda, tenía actuaciones por toda Europa, hasta Lady Di llevó mi estilo, quiero decir que fue uno de los últimos trabajos que yo hice, y estaba obsesionado con lo que le había pasado a mi esposo. Y entonces lo abandoné. Mis hijos no quisieron seguir con el mundo de la profesión. Uno es economista, el otro es jardinero, le gusta mucho la tierra. Y entonces empecé una tournée y fui teniendo espacios en Barcelona, en Madrid, en Málaga, fui visitando gente. Y fui desarrollando muchas cosas de las que la homeopatía pueden hacer una buena demostración de ella. Yo ya creía en la reencarnación y soy un fanático de ella. No fanático, la palabra fanático, los fanatismos son malos. Pero con los pies en el suelo creo que las personas tienen una transición y vuelven. Tal vez a los 2 años, a los 50 años, a los 200 años, pero que sí tienen una transición. Y esta que yo viví es curioso, porque Felipe era curioso. Yo era un seguidor de este hombre, porque él era un gran sanador en la época de Jesús. Y entonces, como a mí me llamó mucho la fitoterapia, por eso me titulé además, porque yo he intentado, pasaba de títulos. Los títulos simplemente son para tenerlos en la pared. La sabiduría es lo más importante y eso no necesita títulos, ¿sabes? Hubo un caso que lo puedo contar en un congreso de medicina en Soria. Yo dije que el Parkinson no era una enfermedad. ¿Y por qué no era una enfermedad? Porque me llamó mucho la atención un día que había unas cucarachas y yo tiré un flit. Y cuando tiré el flit las observé y me di cuenta que se morían moviéndose. El Parkinson. Hostia. Entonces yo me sitúo, siempre hago
unos pensamientos, me encierro, visualizo y sí. Y vi que realmente el Parkinson es un problema de pesticidas. Por tanto, es un envenenamiento. Comemos fruta y tal vez no la lavamos. O el agricultor O nos tira fumigan, o estos fumigan, chemtrails. exactamente. Y un neurólogo se indignó cuando yo dije esto y me dijo que cómo era posible que un diplomado, por ejemplo, hablase de estos temas. Y le dije, pues es que lo diplomado o titulado, lo importante es saber las consecuencias o lo que ocurre. Y nada, el tío me atacó fuertísimo. Pero yo soy de los que no me inmuta, afortunadamente. Y 4 años después, un biólogo o físico español en Alemania dice que el Parkinson, el 90% de los Parkinson se producen por pesticidas. Y a él sí le hacen caso. Y el neurólogo este buscó a través de Soria mi teléfono para llamarme y pedirme Ah, disculpas. qué bien. ¿Sí? Le hizo grande esto, ¿eh? Le hizo grande. Quiero decir que, pero mi mundo, todo este mundo viene desde otra dimensión. ¿Sabes? No es que venga terrenalmente. En medicina, en la universidad, cuando yo estuve, es que realmente me dijo, curiosamente, un tal Rovira, que me llamó la atención, que esta calle es Rovira, me dijo, usted si termina medicina será un gran médico. Digo, ¿y eso? Dice, porque usted busca la causa y no el síntoma. Dice, y nosotros enseñamos los síntomas y no las causas. Y bueno, y luego ya, pues mi vida cambió cuando empecé en París a tener un poco de éxito, pero sí me apegué, porque en el año 65 la homeopatía entró en la universidad, en Francia, Sí, y se reconoce. sí. Y yo conocí a un tal Franco Machelotto, un argentino que era un homeópata, un médico excelente, y lo conocí en Soria. Y él, cuando pasó todo esto, me ofreció que me fuese con él a trabajar a Argentina, a Buenos Aires. Gran país. De ahí Pero vengo yo. es curioso, yo no sabía que en Argentina la La homeopatía es muy hace fuerte. siglos. Sí. Porque él me contó que encontraron a un militar, Eso. un botiquín. un botiquín Sí. que llevaba tal vez 50 años y que se había potenciado. Más de 50 años. La historia data de casi 100 años. Ah, pues esa historia es real, diríamos. Sí, sí. Y bueno, yo perdón, siempre he creído. San Martín, no cualquier general. Sí, El sí, sí. general San Martín. Sí, sí, sí. Y su mujer tenía un botiquín homeopático. La vista está es que la corona inglesa, la homeopatía es su medicina. Por eso tenemos a una reina Es que mi tiene medicina. 95 años. Es mi medicina también. La medicina convencional trae cronicidades. Todos son crónicos. Bronquitis crónica, reumatismo crónico, todo es crónico. Por tanto, no curan. Pero el cuerpo se puede curar, y está claro que sí que se puede curar. Sino que durante siglos la farmacia de Dios ha estado curando a la humanidad. Y me dicen La siempre cuando yo fitoterapia. digo la farmacia de Dios, ¿qué es la farmacia de Dios? Tal vez una manzanilla, una pasiflora, una lavanda, un romero, o una petasite. Curiosamente, petasite es una planta preciosa y fantástica para las migrañas. Pero sigo siendo convencido de que las migrañas no existen. ¿Qué pasa Es con un las problema migrañas? digestivo. Ah, muy bien. Es un problema digestivo. Últimamente estoy sufriendo migrañas y nunca las había sufrido. Y Sí. las asocié a la menopausia. No, O la normalmente perimenopausia. tiene que ver con las digestiones. Digestiones. Sí, Ajá. sí, sí. Es como la fibromialgia. Simplemente se trata con una base de
de Prozac y todo el medicamento antidepresivos y acumulan. Sí. Pero yo creo que hay otras soluciones para esto. Pero bueno, hemos venido a hablar sobre todo de mi experiencia y me sentí muy bien, sobre todo cuando entré en contacto con Lina. Fue curioso además, porque mi hija le dice a María, le dice, ¿tú te imaginas si hoy se muere mi padre, que hace 27 años que murió mi madre aquí en la 4ª planta? Y María le dijo, no lo creo, tu padre tiene una fortaleza especial y yo creo que vencerá ese problema que tiene. Bueno, y creo que la luz, sobre todo el amor, yo digo que el amor que me rodeó los días que yo estuve mal, mis hijos, me quedé impresionando el amor que me dieron constantemente, rozándome, a pesar de que estaba el COVID. Ellos estaban pasando de toda esa, querían a su padre allí y tal. Mi nieto, mi pareja, los amigos, hacían colas, no les dejaban entrar. Hubo un despertar de tantísima gente que creo que ese amor también me trajo a volver para yo poder agradecer al mundo mis investigaciones, que las voy a ofrecer como se supone. Yo quiero saber más. ¿Sabes? Es muy interesante. A veces me dicen, ¿tú que eres católico? No, yo soy cristiano. El cristianismo es mi fundamento. El catolicismo es un club, como son los ortodoxos, los protestantes, los musulmanes, todos ellos, todas las religiones es como el Madrid, el Barcelona, el Valencia. El cristianismo no tiene club, tiene fe. Yo soy un hombre de fe. Nos deja sin palabras, ¿no? Todo está interconectado. Totalmente. Y lo bonito de tu exposición, Ginés, es el hecho de que tú dices, oye, la naturaleza siempre te ha dado las respuestas, el universo siempre te ha dado las respuestas. Lo más cercano, esa planta, esa actitud ante la vida, esa fe, es lo que realmente te permite tener equilibrio, paz y bienestar en la vida. Y es un testimonio sencillo, pero a la vez muy valiente, porque hoy en día vivimos en una mentalidad hamburguesa. Todo el mundo quiere rápido, todo el mundo quiere desenfreno y luego que no haya consecuencias. Esto es lo que se ha perdido. Sí, Esto es lo que la tiene que conciencia. retornar. La conciencia. La conciencia. Porque no hay conciencia. Putin, por ejemplo, no tiene conciencia. El presidente de Ucrania no tiene conciencia. Porque por mucho que digan que ese señor, estos dos países, y no hablo de los otros, este señor de Ucrania podía haberle dicho a Putin, bueno, ¿qué quieres? ¿El Mariupol o no sé qué? Quédatelo. Exacto. Pero si tú eres un presidente y tú te resguardas y esos hombres, por Dios y por la patria, no es verdad esto. No tiene que morir nadie. Tenían que haber zanjado el asunto. Bueno, toma, quédate esto. Y deja todo como... No, ahora somos muy valientes porque... No. ¿Los cementerios están llenos de valientes? No creo en ello. Y no creo ni la conciencia la tienen negra, estos dos señores. Y los demás también, Sí, sí. Cuidado, Y no hay ningún jefe de Estado que tenga una conciencia limpia, Eso lo digo y se lo digo a la cara a quien se ponga por delante. Quiero decir que no tengo miedo. Yo respeto totalmente, soy muy respetuoso con la gente. Pero cuando veo las miserias que se crean, es que me sacan de quicio, sobre todo cuando veo unas colas de personas para comer. Y ves que están haciendo programas para no sé qué leches, ¿sabes? Y entonces dices, bueno, Sí que sabemos. realmente Jesús vino a dar conciencia al mundo, estuvo dispuesto a entregarse, que fíjate,
lo que es la vida. Quiere decir que a un asesino, como está pasando ahora, muchos gobiernos tienen auténticos terroristas dentro de ellos y a él prefirieron a Barrabás que a Jesús. Fíjate ya los años que hace que se ha perdido la conciencia. Pero te aseguro que la vamos a poner en marcha. Eso espero. Bueno, la conciencia colectiva de la que Falta amor, anhelamos. falta amor, Falta amor. falta mucho amor. Sí. Que de eso hablan muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, del gran amor que sintieron en esa otra dimensión y que de repente habían dejado de tener miedo a la muerte y habían recuperado el valor de vivir. Estadísticamente está demostrado que muchas de las personas que tienen esta experiencia después por fin tienen el valor de hacer lo que realmente querían hacer, de ser quienes realmente querían ser. Es más del 50% se divorcian. ¿Tú crees que vivimos con miedo a la muerte y ese paso Es que nos hace yo limitar? es que puedo hablar de que yo he sido un hombre que nunca ha tenido miedo a la muerte, porque soy consciente de que hay vida después del amor. Quiero decir que no es ninguna fantasía ni nada. Yo, la vida, encuentro que tienes tus momentos, como me dijo Lina, dice, no es tu momento. Y Felipe también me dijo, no es tu momento. ¿Sabes? Quiero decir que ya lo ves, muchas veces coinciden pequeñas cosas que vas por la calle y un conductor que va borracho se sube a una acera y te mata. ¿Qué tenía que ocurrir? Pues sí, tenía que ocurrir, tal vez de esta manera. Y por eso hay gente que yo siempre me acordaré de lo que es la realidad de la vida. Hubo un avión Jumbo que se estrelló en Madrid con 250 pasajeros, ahora 20 o 25 años. Y se salvó un matrimonio. Si lo recuerdas, dices, bueno, es que ellos, pues posiblemente no era su momento. Y llevaban un niño y ellos dos, y el niño se salvaron. Y murieron 250 personas, porque quedó destrozado el avión. Que todavía hay una cruz, si vas a Madrid, cuando se eleva el avión, ves una cruz que hay puesta allí donde se estrelló el Jumbo este. Y se salvó este matrimonio. Y el niño. Y el niño. De 300 personas se salvaron 3. Dices, ¿qué es? ¿Qué es lo que puede ser esto? Pues es un milagro o es una realidad. Tal vez estas personas tenían que hacer algo importante. ¿Qué es que los otros no tenían que hacer? No, tal vez había llegado el momento del descanso. Yo siempre me acordaré, te puedo adelantar no es una anécdota, es una cosa muy seria, que te lo podrían afirmar otras personas. El 2001, yo recibo un mensaje que lo comento con varios amigos. Fíjate, me acaban de decir que el mes 9 caerá la Torre de Babel. Oh, las Torres Gemelas. Digo, y me llama la atención, la Torre de Babel. ¿Qué es esto? Van a caer. Esto fue tengo muchos testigos, esto fue el día 21 de julio del 2001. Y caen las Torres de Babel. Y entonces yo pregunto a la esencia, en mi meditación, ¿por qué Torre de Babel? Porque se hablan muchos idiomas en esas torres. Y se gestiona mucha maldad. Guerra, drogas, prostitución, riqueza. Y digo, ¿y qué va a pasar con toda esta gente? Le pregunto yo. Esta es la primera vez que yo hablo de este tema, ¿eh? Y me dice, tú vas a hacer un trabajo con un signo y se reencarnarán todas estas personas. Y me dijo que lo hiciese en Cabo Blanco. Y luego te daré el signo. A los 2 años había habido
más embarazos que en los 40 años anteriores a las torres. Esto significaba que empezaba una era de reencarnación. No me lo invento, se puede consultar que hubo muchos Ahí está. nacimientos. Pero fue curioso que me explicase que la Torre de Babel era porque se gestionaba mucha maldad, ¿eh? Guerras, drogas, prostitución, falsedades documentales, en fin. Y al final, pues hasta se habla de la posibilidad que hubiesen colocado unas bombas para que aquello se fuese para abajo. Sí. La maldad impera muchísimo, muchísimo. Ahora cuando oigo yo me quedo anonadado porque siento que hay que volver a tomar coherencia, conciencia, porque oyes que menores de 14 y 15 años son capaces de matar a sus padres, de atacar a chicas para abusos sexuales. Hay mucho. Y la justicia no hace nada. Hoy eres más juzgado por quitar 1.000 euros a Hacienda que por matar a una persona. Te castigan más. Yo no propongo la pena de muerte, pero un castigo en que tengas 14 años. Si tú eres valiente para matar a alguien, también tendrás que ser responsable de lo que la justicia puede hacer o decir. Pero eso de irse por las buenas, no. Creo que estamos en un momento muy importante de la vida. Y yo creo que todo esto que me pasó fue para que tomase más conciencia. Y la pregunta es, ¿convendría que muchas más personas tuvieran una experiencia cercana a la muerte para despertar más conciencias? Pero ¿por qué no despierta la conciencia? Bueno, te diré de otra forma. que hay mucha gente que tiene estas experiencias. Pero yo, por ejemplo, he hablado con Pedro porque es amigo mío de hace muchos años. Pedro Prieto. Sí. Porque yo, el día que sepas todo lo que he hecho durante 27 años, te quedarás anonimado. Nosotros podemos hacer varios programas. Pero es que la gente, yo mismo, he hecho muchas cosas y ha habido gente que ha dicho esto. ¿Lo tiene que saber la prensa? No. No. Yo fui un personaje público con mucha fama. Piensa que yo tuve la familia real, tuve a Rafael Acarrá, Julio Iglesias, yo tuve centenares de estrellas en mis manos. Entonces podía haber una confusión de lo que yo estaba haciendo con el personaje público. Entonces me decidí ahora porque Pedro me lo pidió. Pero si no, bueno, mucha gente lo sabía, porque yo le he comentado a una serie de personas, sobre todo lo del volcán, que no te he acabado de contar lo del volcán. ¿Cuál era mi misión del volcán? Que la lava llegase al mar. Y tenía que hacer un ejercicio a las 3 de la mañana. Y esto no os lo cuento a vosotros, esto es una noticia. Y yo con mis dedos tenía que dejar caer hacia ríos de lava para el mar. ¿Por qué? Porque los terremotos podían quebrar la isla y se hubiese producido un tsunami. Correcto. Que hubiera llegado hasta la costa norteamericana, sí. Entonces, esa era mi misión. Simplemente con las manos hacía el gesto de mandar. Y cuando yo oía que estaban haciendo carriles para que no llegase al mar, decía, "Estáis locos, no es posible. Tiene que llegar porque tiene que crear los fundamentos, la lava tenía que crear una fortaleza para que la isla quedase reforzada. Y lo que es curioso es que a los 65 días se para. Esto lo sabe un juez, una jueza, que se lo conté yo. Y se paró. Y será muy rica esa isla, Lo que tienen que tener coherencia a la hora de construir ahora. Porque eso puede
tener un revolcón. No te digo ni dentro de un año ni dentro de 5. Tal vez si hiciese una meditación podría saberlo. Pero quiero decir que en estos momentos. Ya está claro, si tú esto lo cuentas a un círculo, pero si yo salgo en la prensa y cuento esto, habiendo sido un personaje público, dicen, ¿este qué busca? ¿Fama? ¿Qué busca? No, Eso. yo afortunadamente, conciencia. Afortunadamente, pues, No hay yo soy otra. feliz como soy ahora. Yo no añoro nada de mi vida de personaje, ¿eh? No la añoro nada, ¿eh? Ahora yo gozo de meterme en el autobús, observar a la gente. ah, Mucha gente que me conoce me llaman, me piden qué podrían hacer o qué podría hacer. El caso este fue fenomenal, ¿eh? El caso de la señora que el 25, que era mi cumpleaños, yo creía que me llamaba para felicitarme. Y fue para explicarme que una persona muy importante le había dicho, habla con Ginés. Entonces le dije, bueno, yo acabo de salir de un proceso, estaba en coma unos 10 días, digo, pero sé que tengo que hacer algo por tu mujer. Y me dijo, sí, digo, pues el 29 hablaremos. Y luego te diré realmente lo que tenemos que hacer. No se pueden dar nombres, ¿sabes? Pero cuando recibes esto, te quedas, dices, bueno, Felipe, has tenido razón. Te ha llegado bien el mensaje, Inés. Sí, Te ha llegado bien el mensaje. Mira, 19 de febrero. ...19 de febrero. Muchas gracias, Ginés. En la reciente resonancia craneal se había reducido el 50% la tumoración y un 100% el edema que tenía. Estaba muerta. Bueno, El mes de junio, limpio. y dices que haces meditaciones. ¿Hay algo que podrías decirle en estos momentos de incertidumbre a la gente que tus meditaciones hayan advertido que les pueda servir? Yo lo que creo que la gente, bajo mi punto de vista, debería hacer una reflexión en estos momentos. La riqueza más grande es la sabiduría y la paciencia, y que el pan nuestro de cada día no les faltará a nadie. No buscar riquezas, porque las riquezas no traen salud. Pero aparte, mis meditaciones dice que el mayor desastre que tenemos en este mundo es la política. Sí. ¿Eso qué significa? Pues me parece que lo tengo claro. No puedo votar a personas que mienten. Y todos mienten. Mucho. Por tanto, si tomamos conciencia de que el mundo, o sea, hace siglos había los abuelos, los pensadores, los que resumían la convivencia. Mientras exista este grado de política, la convivencia va a ser muy difícil que llegue la conciencia. Porque aparte a los abuelos se los descartan en esta Bueno, nueva la vista está es que digan lo que quieran, ha sido una eutanasia activa, la muerte a través. Porque además activa. medicaban sin saber cómo medicaban. Por eso se aprobó rápidamente Claro, a los apuros. la eutanasia en el Congreso. Y además, date cuenta que nadie puede reclamar nada por. Sí, sí, es verdad. Yo tengo un amigo que le dije, no te la pongas, porque me había dicho mi pensador que moriría si él se la ponía. Él era una persona importante.
y a los 7 días de ponerse la tercera, se murió. Y le advertí, le dije, no te la pongas porque te morirás. Y murió. Se lo advertí a otra persona también y se murió. Y a los que me llamaron muchas veces le dije, no os vayáis al hospital, quedaros en casa y sanaréis. Y los que no se fueron al hospital sanaron, ¿eh? No, esto no significa, la medicina tiene su campo, hay que reconocerlo, es verdad. Un momento dado, una hemorragia, un infarto, Un apendicitis. una intervención. Es que la cirugía ha sido, a pesar del fracaso conmigo, la cirugía ha avanzado mucho más que la medicina en sí. Sí. Ahora, ¿cómo puede valorarse la salud cuando hay listas de esperas de 18 meses para intervenirte? Incoherencia, total. Yo vi una chica que estaba muy mal, que tosía muchísimo, y le dije, yo empezaría por tomar el chaga. Dice, es que llevo 6 meses pidiendo hora en Son Yasser con el especialista de pulmón. Bueno, al final le dije, pues métete en urgencias, y fue a urgencias. Y la mandaron a su casa, porque no tenía el COVID, pero sí que tenía una bronquitis. A la semana volvió a tal Neumonía. y al mes murió porque tenía un cáncer terminal, con 35 años. Y ha muerto mucha gente en lista de espera, ¿eh? En lista de espera ha muerto mucha gente. He intentado ayudar a mucha gente, pero parece ser que la seguridad social es quien salva la vida. No es verdad. Es un proceso de... Yo conozco gente de la farmacia de Dios, que yo siempre digo, que recurren, por ejemplo, mi padre, yo lo recuerdo, que era fenomenal. Mi padre, cuando tomaba tila, le encantaba tomar tila. Y en vez de tomar café, tomaba chicoria, Sí, que es fenomenal. fenomenal. Y mi padre tuvo un cáncer de estómago diagnosticado y me dijo, hijo mío, no me voy a operar. Digo, no, no te operes. Digo, fue curioso. Yo he sido un fanático del bicarbonato. Dije, toma bicarbonato con limón. Y murió con 82 años. A los 50 años y desapareció. Bicarbonato es muy bueno para la metástasis, a lo que le llaman metástasis. Bicarbonato sódico, Para la candidiasis. el candidaz y, por ejemplo, el ácido úrico. Ahora mismo lo que ahí está habiendo es mucho plomo y mucho mercurio, pero en cantidades. Antes creíamos que el pescado era un salvador, ¿no? La dieta de comer pescado. No es tan... Por eso hay que comer de la farmacia de oro la clorella para eliminar Ahí está. los productos, La clorela. todos los metales pesados. Sí. ¿Eh? Y es O la- sencillo o estas sí, y la cosas. espirulina también. Sí, la espirulina, el selenium, Selenium. la vitamina C, pero que sea alcalina. No tomar zumo de naranja, porque es muy malo para... Sí, es ácido. Eso Es curioso. Quien toma, por ejemplo, zumo de naranja, que ponga medio limón. El limón es ácido, pero equilibra y lo convierte en un estado básico. Bien. ¿Sabes? Mi padre nunca nos toleró que comiésemos la naranja, sí, pero el zumo nunca. Nunca recuerdo haber tomado zumo en mi infancia. Y eso que teníamos 2 naranjos en casa, comidos. Y mi padre las comía, las naranjas, con pan.
Curioso, ¿eh? Luego aparecieron las galletas Kelly, o no sé si se llamaban Kelly, la galleta de Inca. La realidad es que es galleta de Inca, ¿no? Y entonces aprovechaba para comer las galletas de Inca con Naranja. las naranjas. Y yo digo, cuando como alguna naranja, me las como con las galletas de Inca, pero sin grasa de cerdo. Entonces seguimos, ¿sabes? Hechas con aceite de oliva. Hecho con aceite de oliva, ¿sabes? Y, y bueno, si hablamos de la alimentación, sería impresionante. Por eso te digo que la economía juega con la salud bárbaramente. Pan integral. El pan integral tiene que hacerse con masa madre. Y además más de 24 horas. Y luego tiene que llevar suficiente trigo para hacer un pan moreno, por ejemplo, o un pan integral. Actualmente un pan integral, en vez de llevar un 40% de... Fíjate que yo soy mallorquín, pero de padres castellanos. Llegó, ¿cómo se dice? Salvado. Salvado de trigo. Sí. Pero hay otro problema ahora. Salvado. No. El problema ahora del salvado, las cascarillas, Sí. ahora es más jodido. Y perdona la expresión, señor, discúlpame. Es que tú te imaginas el pesticida y luego ese trigo Molido. y el salvado. Intestino, no. ¿Esto es chico? Sí. Entonces casi vale más comer el grano. Pero el grano, los trigos, tienen mucho gluten. Y me preguntan qué es el gluten. El gluten es el pegamento. Yo cuando era niño, con la harina, sí, hacíamos los cometas. Claro. Quiero decir, y además se vende supergluten, Sí, ¿no? sí. Y el gluten es esto, es un pegamento que se adhiere al intestino. Pero ahora con el tiempo toda la gente comerá sin gluten, celíacos y tal, eso es un invento más. Es como el colesterol es un invento americano. El colesterol no mata a nadie. Lo que mata es los derivados para quitarte el colesterol. El colesterol no mata a nadie. Normalmente en la época que yo recuerdo de la universidad, 250 era normal. Ahora ya está por 200. Y pronto estará por 180. Es como la glucosa. Ver las fechas de vencimiento. Digo, la fecha de vencimiento es los sentidos. Bueno, Carolina, Ginés, ha sido un auténtico placer, pero es que nos ha pasado el tiempo. Sí. Ginés es un testimonio humano, un testimonio de sabio, de persona que ha tenido una experiencia vital variopinta y que hoy ha querido compartir con nosotros una noche de brujas que ha sido mucho más gratificante y rica de lo que esperaba, de verdad. Ha sido todo un placer conocerte, Ginés. Bueno, también la compañía ha sido muy agradable. Vivís vuestra esencia, que es importante, porque simplemente el hacer estos programas, me imagino que también tendréis vuestros enemigos, pero a poco, lo que será importante es que no vengan fantasmas a contar historias no existentes. Ese es el problema muchas veces. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de en qué parte del mundo nos estén escuchando. Volveremos el próximo miércoles en Noche de Brujas. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por habernos escuchado. Volveremos la próxima semana con más misterios que exponer. Recordad que podéis enviarnos por mensaje vuestras sugerencias, opiniones y casos particulares al número WhatsApp 610-046-105. Hasta pronto.